¿Qué pasa cuando empiezas la vida sintiendo que nacer fue una mala idea? Esa es la pregunta que ronda en la mente de muchas personas en los momentos de mayor desesperación, pero hay alguien que llevó esta duda hasta el límite, Emil Cioran. Un filósofo cuya honestidad radical sobre la existencia nos obliga a mirar el abismo sin pestañear. Si alguna vez te has despertado cuestionando por qué las cosas son como son, o peor aún, porque tú mismo eres como eres, este video es para ti. Porque para Cioran, esas preguntas no solo son naturales, sino inevitables. Nacido en un rincón remoto de Rumanía, Cioran dedicó su vida a tratar de entender un dilema que la mayoría evita a toda costa. ¿Por qué, si la existencia está plagada de sufrimiento, seguimos aferrándonos a ella? En su libro El inconveniente de haber nacido, describe la vida con la crudeza de alguien que ha visto detrás del telón y no ha encontrado ni un paraíso, ni un propósito, sino algo más parecido a un teatro del absurdo. Para entenderlo mejor, imagina un lunes por la mañana. Suena la alarma, el café está frío, el tráfico es un caos y el día apenas comienza. Todo parece una conspiración silenciosa de molestias que apenas justifican el esfuerzo. Pero Cioran lleva esta sensación a su máxima expresión. No es que los días sean malos, es que el mero hecho de que hayan comenzado ya es, en sí mismo, un problema. Este pesimismo, sin embargo, no busca deprimirnos, sino despertarnos. En su forma retorcida, Cioran nos empuja a enfrentar las verdades más duras de la vida no para rendirnos, sino para vivir con más claridad. En su visión, aceptar que la existencia es trágica puede ser la primera liberación real. Cioran no era un filósofo interesado en maquillar la realidad con promesas de esperanza. Para él, la existencia humana era una paradoja, una lucha constante por encontrar sentido en algo que, por naturaleza, no lo tiene. Esto podría sonar sombrío, pero Cioran no lo veía como un lamento, sino como una oportunidad de mirar la vida con ojos nuevos, despojados de ilusiones. Pensemos en algo cotidiano. Imagina que estás en una reunión social y alguien menciona el propósito de la vida. Mientras unos discuten sobre encontrar la felicidad y otros hablan de dejar un legado, Cioran estaría en una esquina, tomando un sorbo de vino y preguntando, ¿por qué insistimos en darle sentido a algo que, por definición, es puro caos? Incómodo, tal vez. Honesto, sin duda. En su libro El inconveniente de haber nacido, Cioran escribe, solo quienes no han comprendido la existencia pueden ser felices. Esto no es un ataque contra los optimistas, sino una invitación a pensar en lo que nos cuesta tanto aceptar, que muchas de las cosas que perseguimos son distracciones de lo inevitable. El trabajo, las relaciones, las metas, todo puede volverse un teatro donde interpretamos papeles para evitar mirar de frente la fragilidad de la vida. Pero ¿qué hacemos con esta claridad que Cioran nos ofrece? No se trata de renunciar al placer o al disfrute, sino de entenderlos por lo que son, momentos fugaces en un mar de incertidumbre. Siguiendo su lógica, imagina una tarde cualquiera en la que simplemente decides caminar sin rumbo. No estás buscando nada en particular, no hay metas ni listas de tareas. En ese estado, estás más cerca de la visión de Cioran, una existencia vivida en sus propios términos, sin pretensiones ni presiones. Claro, puede que al final de ese paseo te invada una sensación de vacío, pero para Cioran, ese vacío no es un enemigo. Más bien, es un viejo conocido que todos llevamos dentro, aunque nos empeñemos en ignorarlo. En lugar de combatirlo, él propone enfrentarlo cara a cara, como quien acepta la lluvia sin abrir un paraguas. Esta idea puede sonar incómoda, incluso aterradora, pero también es liberadora. ¿Qué pasaría si dejáramos de llenar cada silencio con ruido y cada momento de inactividad con tareas? Un ejemplo, ¿alguna vez te has quedado mirando el techo en medio de una noche de insomnio, sintiendo como tus pensamientos vagan sin rumbo? Esas horas que parecen inútiles son, para Cioran, la esencia misma de la existencia. Una pausa brutal en la que no hay logros que mostrar ni respuestas definitivas. En su libro Breviario de Podredumbre, Cioran dice, el tiempo es una herida y cada segundo nos hunde más en nuestra condición efímera. No es que quiera arruinarte la próxima celebración de cumpleaños, pero sugiere algo profundo, cada instante que pasa nos recuerda que estamos aquí por tiempo limitado. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo fingiendo que todo tiene que ser perfecto? Un ejemplo práctico de esta idea, imagina que estás en una relación de pareja. Muchas veces nos convencemos de que debemos esforzarnos por cumplir con ideales de amor eterno o compatibilidad perfecta. Pero Cioran nos invitaría a ver esas expectativas como espejismos. No porque las relaciones no tengan valor, sino porque ponerles esa carga de significado puede destruirlas.
Y si, en lugar de obsesionarte con ser la pareja ideal, simplemente aceptaras que el amor, como todo, es imperfecto y finito. Cioran no abogaba por el pesimismo gratuito. Más bien, defendía una especie de realismo radical. Reconocer la fragilidad de la vida no es rendirse, sino quitarse un peso de encima. Es como cuando cancelas planes que no querías hacer en primer lugar, una mezcla de alivio y libertad. En ese espacio de honestidad brutal encuentras algo mucho más valioso que la felicidad superficial, encuentras autenticidad. Uno de los temas más provocadores de Cioran es su postura frente a la vida misma. ¿Es un regalo o una carga? Para él, la vida es como esa prenda de ropa que compras por impulso y luego nunca usas, pero que tampoco puedes devolver. En las cimas de la desesperación, afirma, ¿por qué nacemos? Es la pregunta que debería quitarnos el sueño. No por lo que pueda responderse, sino porque no tiene respuesta. Aterrizándolo al día a día, ¿te ha pasado que después de un día agotador te preguntas para qué haces todo lo que haces? Pagas cuentas, trabajas, resuelves problemas, pero al final del día sientes que estás corriendo en una cinta sin moverte realmente hacia ningún lado. Para Cioran, esa sensación no es una anomalía, sino la norma. La vida está llena de movimiento, pero carece de un destino claro. Sin embargo, lo fascinante de su pensamiento es que no busca eliminar este sentimiento, sino convivir con él. ¿Por qué? Porque la vida, en su absurdo, puede ser también un acto de resistencia. Aquí es donde su visión toca lo poético, es como si dijera sí, todo esto carece de sentido, pero sigamos adelante. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenemos? Para Cioran, la existencia no era un problema que pudiera resolverse con una fórmula mágica, sino una condición que solo puede experimentarse en toda su crudeza. Y en esa aceptación de lo absurdo, en ese reconocimiento de que el universo es indiferente a nuestra presencia, surge una especie de rebeldía silenciosa. No se trata de encontrar un propósito trascendental, sino de decidir seguir adelante sin la necesidad de un gran motivo. Al final del día, ¿acaso importa si nuestra existencia tiene o no sentido? ¿No es suficiente simplemente experimentar la vida, sentirla, vivirla con toda su contradicción? Aceptar que la vida no tiene un destino claro no significa rendirse ante la desesperación, sino liberarse del peso de las expectativas impuestas. Nos pasamos la vida esperando que algo nos redima, que un evento, una persona o un logro nos haga sentir completos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de buscar respuestas, nos permitiéramos simplemente ser? Caminar sin la necesidad de llegar a un destino, disfrutar de un café sin preguntarnos si nos hace más productivos, contemplar un atardecer sin capturarlo en una foto para demostrar que fuimos felices por un instante. En ese desapego de las grandes búsquedas, en esa rendición ante la incertidumbre, podríamos encontrar la única verdad que realmente importa, que la vida no necesita un significado para ser vivida. Ese es el tipo de nihilismo que no paraliza, sino que empuja a seguir adelante. No por la esperanza de un final feliz, sino simplemente por el acto mismo de existir. Y quizás ahí, en esa absurda insistencia de levantarnos cada mañana a pesar de todo, está la verdadera grandeza de la humanidad. Nos han enseñado que debemos vivir con un propósito, que necesitamos una razón para existir, pero Cioran nos recuerda que esa es solo una construcción mental. Vivimos porque estamos aquí, y eso, aunque parezca poco, es suficiente. Piénsalo por un momento. Las mejores experiencias de tu vida, aquellas que realmente recuerdas con intensidad, ¿sucedieron porque cumpliste un plan meticuloso o porque simplemente ocurrieron? La risa inesperada en medio de una conversación sin importancia, la noche en la que caminaste sin rumbo y te sentiste parte del mundo, el momento en que miraste a alguien y supiste, sin necesidad de palabras, que estabas conectado con algo más grande. Esos instantes no fueron diseñados, no tenían un propósito claro, pero son los que le han dado textura a tu existencia. Cioran nos desafía a vivir sin certezas, a abrazar el vacío en lugar de temerle, a dejar de lado la obsesión por encontrar respuestas y, en cambio, a entregarnos a la experiencia pura de estar vivos. Puede sonar aterrador al principio, pero cuando dejamos de buscar un sentido definitivo, nos damos cuenta de que hemos estado corriendo tras una ilusión. Y al soltar esa carga, por fin podemos empezar a vivir de verdad. Y aquí estamos, al final de este viaje por la mente de Cioran. Puede que su pensamiento parezca sombrío, pero hay algo profundamente liberador en su filosofía. Así que la pregunta ahora es, ¿te atreves a ver la vida de esta manera?